Hola, saludos, tutor, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a presentar el conversatorio de la fase 4 de Ruralidad y Transformación Social, en el cual vamos a hablar de la agricultura familiar y la agroindustria. Para comenzar, voy a dar un breve resumen de qué es la agroindustria y qué es la agricultura familiar. Podemos entender la agricultura familiar como la actividad agrícola o pecuaria o eh, de producción de carne, hecha por un grupo familiar, es decir, todo es hecho por un grupo familiar y la estructura se basa en el grupo familiar. Eh, en cambio, la agroindustria es algo como mucho más grande, mucho más que lo podemos identificar con el sistema neoliberalista y con el sistema capitalista, ya que es producción a gran escala y es algo mucho más grande, se produce mucha más cantidad que en la agricultura familiar. Eh, Siguiendo con esto, doy el paso a que expliquemos más acerca de todo esto con nuestro compañero Brian Gaviria, que hablará de la sostenibilidad de ambos sistemas y nos dirá qué posibles ventajas y desventajas hay en cada uno y quizás algunas posibles soluciones. Eh, Seguiremos con María del Rosario después, hablando de las TIC, y luego nuestra compañera Diana Echeverri. Doy la palabra a Brian. Buenas tardes, compañeras y tutor. Espero se encuentren muy bien. Bueno, mm, primero voy a comenzar por el tema de sostenibilidad de sistemas agrícolas, que básicamente habla sobre o menciona el tema relacionado con los factores de sostenibilidad agrícola, según Ley va página 181. Es como esa excesiva dependencia entre las actividades económicas y el deterioro ambiental local global, ¿sí? Teniendo en cuenta la preservación de los recursos, los cuales sustentan básicamente la vida no solamente del ser humano, sino de todos los individuos. Se puede decir que se plantean diferentes prácticas globales proporcionadas a ese modelo de desarrollo sostenible. Se tiene en cuenta el daño ambiental, el capital natural crítico propuesto por las posiciones ecocéntricas verdes, que son básicamente los ecologistas. Se puede decir que este desarrollo sostenible debe defender el capital natural, las variables de las reglas y los indicadores de sostenibilidad. Hay algo que denominan los autores como un stock, que es lo que garantiza lo que se detenga el proceso de la sumatoria del capital hecho por el hombre. Consiste en sostenibilidad débil, sostenibilidad muy débil, sostenibilidad fuerte y sostenibilidad muy fuerte. Bueno, esos indicadores hablan como de la totalidad de los recursos, de los ahorros, de los ingresos, de la depreciación del capital hecho por el hombre, del capital natural, técnico, del conocimiento y como ese límite para asegurar un ecosistema establecido como mínimo de seguridad. El debate en el sector agrícola básicamente plantea esa llamada revolución verde que cuenta desde las visiones como la agricultura ecológica, la biológica, la biodinámica y la permacultura, según Ospina. Habla como de cómo se fortalecen esas necesidades de la población, esa productividad máxima de la especie que trae consigo agroquímicos, los químicos, la especialización, la industria moderna entre otras, como un modelo de desarrollo que exige la productividad en los países menos desarrollados. Bueno, en Colombia los cultivos de papa, por ejemplo, alcanzan unos niveles de daño tan alto, donde se ve como esa aparición de plagas incontrolables como la polilla, según Scholl en 1997. Algunos efectos nocivos dentro de ese paradigma incluyen, por ejemplo, los plaguicidas, la resistencia a las mismas plagas, ¿cierto? Los fertilizantes y el daño al mismo ser humano. Ese paradigma de la agricultura orgánica habla de una oposición a la agricultura moderna, ¿sí? Como una agricultura de muerte, según Mejía en 1977, y retoma esas visiones sobre la agricultura orgánica que busca reemplazar insumos externos por los insumos internos de la finca, o sea, fertilizantes naturales, compostaje de residuos verdes, para generar un menor impacto en la atmósfera y las fuentes hídricas. El control de malezas tiene un mayor trabajo, ya que requiere de un sistema manual, pero pues inevitablemente también genera, ocasiona más empleo.
Bueno, si hablamos de esa agricultura sostenible, se habla de las plagas, de la maleza desmedida, de, bueno, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, ¿no? También se puede decir que es un negocio, se debe suministrar beneficios económicos a los productores, si esta actividad económica orientada a la producción a largo plazo de alimentos y otros materiales vegetales y de calidad. Mm, comprendo que lo aceptable no garantiza que en Colombia los estudios sean lo suficientemente productivos. ¿Por qué? Porque muchos de estos estudios son basados como en el capital de Europa, ¿cierto? O sea, como en esa depresión económica que ellos tienen después de la guerra, entonces tienen que subsistir por medio de países menos desarrollados como estos, como este, entonces tienen que implementar unas medidas para, pues para fortalecer su economía, pero a costa, por ejemplo, del daño ambiental que causa acá, por ejemplo, la belleza de los paisajes, bueno, entre otros, ¿sí? Si ponemos un ejemplo, podemos ver que en San Alberto también los cultivos de palma, sí hay muchas hectáreas sembradas solo de palma, entonces cuando uno va andando por ahí, pues uno ve que rueda y rueda así, o sea, en el carro o en la moto y finalmente solamente ve un mismo paisaje, un mismo panorama, ¿sí? Ese panorama básicamente es como de solo cultivos, entonces eso inminentemente es algo que va a contribuir al capital, pero pues va a dañar la economía primero desde la ética de las creencias de las personas, bueno, todo lo que las personas realmente quieren, ¿no? Por un fin del capital. Bueno, esas ventajas o desventajas de la experiencia del desarrollo rural y las tecnologías, se puede decir que eh, bueno, tienen sus pros y sus contras porque la misma sobrepoblación lleva a que muchas de estos métodos de los ecologistas verdes no sean sostenibles, ¿cierto? Por la cantidad de personas. Pero pues el costo es muy alto porque finalmente como la naturaleza no tiene cómo defenderse, o sea, la idea es como este documento se enfoca en las políticas que debería tener ese tipo de sostenibilidad. Sí, llámese, bueno, desde la soberanía alimentaria. Le cedo la palabra a la compañera Rosa. Bueno, buenas noches para todos. No sé si Ingrid quiere, digamos, arrancar a hacer una introducción, o si quiere lo puedo hacer y si a su merced me complementa, obviamente, el tema. Y gracias, Brian. Digamos, el tema del que quiero hablar está enfocado pues al desarrollo de las TIC. El documento de Bocio JF Velarde habla acerca del desarrollo rural y tecnologías de información y comunicación. Es un documento que nos habla como de la experiencia que se ha llevado en Perú y pues como en todos sus, en gran parte pues de sus estados. Entonces es importante también entender que las TICs no solamente habla de un proceso de tecnología y ya, sino que va mucho más allá de, siento yo, de saber y de tener el contexto de la comunidad, sobre todo la rural, a donde va a llegar. A veces pensamos que las comunidades rurales, a veces, no sé si el término es adecuado, pero es como que se denigra y entonces las comunidades están allá alejadas y entonces pobrecitos, y siento que va más allá y es tener un contexto social. Muchas veces la distancia, las vías, hace que no sean de fácil acceso, y eso busca que de alguna manera no lleguen las tecnologías, por ejemplo, o lleguen unas cosas que finalmente esa comunidad rural no necesitaba, porque pasa y es muy usual. Llegan con, no sé, una infraestructura, llegan con unos computadores, pero el internet es deficiente, pero no tiene todo el mundo acceso, pero no hay una capacitación. Entonces, es un punto en el que dice, ok, hay que saber y tener absolutamente el contexto de la comunidad en la que llega. Yo siempre he dicho, yo vivo en una zona rural, adoro este territorio, pero sé que dentro de 10 15 minutos que quedo cerca de otra comunidad, el contexto es distinto.
acá tenemos unas necesidades y en el otro sector tenemos otras, tienen otras diferentes. Y a veces se tiende a pensar y a generalizar y a decir como, venga, espere, vamos y allá les llevamos y les colocamos, no sé, un internet y miren, van a ver cómo se organizan. Pero resulta que, por ejemplo, las actividades económicas son distintas, ¿sí? Aquí digamos que la ganadería es como la base de la economía de acá y la agricultura se perdió total por muchas cosas, por la distancia, por el uso de químicos, por todo. Entonces, a mí siempre me gusta hablar es como de la experiencia, porque básicamente eso sucedió. O sea, aquí era un sector donde se cultivaba papa, donde se cultivaba maíz, y ustedes ven, o sea, acá ya no existe nada, la huerta casera, todo se ha ido perdiendo y la economía en la parte de la ganadería es difícil, porque es que aquí lo que cuesta un litro de leche en el comercio, la caja, la bolsa, estamos hablando de, no sé, 3.000, 4.000 pesos y aquí la pagan a 1.000, o sea, a duras penas la pagan a 2.000, una leche buena. Entonces, ahí es donde voy yo, es saber cuál es el contexto y cuál es la importancia de venir a implementar esas TIC. Entonces, es importante saber que el uso de las TIC en el contexto rural no es un asunto solamente tecnológico, como lo estaba diciendo, sino que involucra procesos de comunicación e intercambios humanos. Se trata de procesos para aprender y entender el contexto rural y establecer que la integración de las TIC es una etapa, es un enfoque adecuado para apoyar e iniciar procesos de desarrollo social y económico en las zonas rurales. Entonces, dentro del texto hay unas experiencias súper bonitas en Perú, pero va enfocado a eso, o sea, principalmente la parte social. Venga, yo miro y me empapo de cómo se maneja esta comunidad, de qué hacen, de qué necesitan, de qué es lo que más conviene traer, porque pues como le digo, muchas veces hacen unas instalaciones. Aquí hay un programa pues como de unas TIC, pero pues en la escuela. Entonces la gente no se puede conectar porque el internet es deficiente. Y aquí, por ejemplo, la conexión es particular, es privada. Entonces, es muy difícil. Entonces, es como, venga, ¿qué necesidades tienen en realidad? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que buscan? Porque pues a veces se plantean cosas que son totalmente erradas. A mí me parece súper importante los elementos fundamentales para integrar los TIC, digamos, dentro del desarrollo y dentro del texto lo que nos muestra es la participación social, que es súper importante, los contenidos y servicios, la conectividad, la capacitación, porque es venir y traer y decir, venga, ¿para qué les sirve? ¿Cómo les va a ser útil? Y la concertación múltiples actores, venga, entonces a usted le sirve por qué, si usted tiene su producción basada en esto, venga, cómo lo podemos encarrilar y cómo la podemos enfocar. Entonces, el uso de las TICs es absolutamente importante siempre y cuando sea bien manejado y de alguna manera cubra las necesidades del sector a donde llegue, porque todos los sectores son absolutamente diferentes y los contextos siempre son muy diferentes. Entonces, pues, le cedo la palabra a mi compañera Ingrid. Gracias, Rosita. Yo creo que tú tienes mucha razón en lo que dices. Igualmente en el texto del autor que mencionas, de los autores que mencionas, de Bocio, Velarde, Arabia y Vos, 2005, ahí mismo en ese libro se nombran distintas formas de que eh, han tratado de intervenir con las TIC en las comunidades rurales, que no siempre debería ser, digamos, por medio de computadores, de teléfonos, de correos electrónicos, sino que eso se puede hacer, digamos, por los mismos medios tradicionales, como por ejemplo la radio. Hay un caso en el que, en Perú, en el que se hizo con la radio, que se le da a los agricultores, que mayormente son agricultores, se les dio la oportunidad de aprender a través de la radio, no tener que salir de su casa a manejar herramientas que ellos no, con las que no están familiarizados, sino que directamente desde sus casas, con una línea específica, ellos pudieron aprender, actualizarse sobre distintas maneras de cosecha, distintas maneras de siembra, los climas, posibles fenómenos que se acercaban. Entonces, hay que tener en cuenta lo que necesita cada comunidad, como tú mencionaste, eh, y no simplemente llegar y poner unos computadores o unos celulares y ya está.
Hay que tratar de que todo sea acorde a cada comunidad. De igual manera, quería agregar la comparación entre la parte social y la parte política de la agroindustria y la agricultura familiar. Como tú mencionaste, se suele pensar que en la agricultura familiar, acaba de aclarar que la agricultura familiar lleva más del 70% aproximadamente de la alimentación de nosotros en el mundo. Se suele pensar que hay pobrecitos que porque viven en el campo, que porque no tienen alimentación, no tienen cosas, o sea, que porque no tienen aparatos electrónicos, no tienen ropa ni la mejor infraestructura, se suele pensar que pobrecitos, pero en realidad lo que debería hacer es ayudarlos. Ellos cuentan con la posibilidad de poder producir muchas cosas, pero una de las desventajas es precisamente la tenencia de tierras que muchas veces no son tenidas en cuenta tampoco y se las quitan tras de que tienen poquito, van y les quitan más. A veces, muchas veces, es el Estado quien hace eso, ya que hace falta una reforma agraria o una política pública que cubra al campesinado. Eh, de igual manera, es bueno considerar que ellos son quienes dan los mejores alimentos, ya que buscan producirlos de una manera sostenible y ellos buscan la soberanía alimentaria, que es el derecho que cada pueblo, que cada comunidad tiene de alimentarse eh, según en los referentes, se nos dice que la soberanía alimentaria de Almeida 2008 nos dice que la soberanía alimentaria es, es la capacidad de cada pueblo, de cada comunidad, de poder decidir qué comer y de que tienen garantizada esa comida, comida de calidad, comida de ellos mismos, comida que sigue produciendo su tradición, su cultura. En cambio, en la agroindustria esto no se tiene en cuenta. En la agroindustria se da la seguridad alimentaria, que simplemente es tener alimentos, no importa dónde venga, no importa cómo se produzca. Consideramos que lo importante es que sí sepamos de dónde provenga la comida, o sea, que provenga un buen lugar, que produzca de nuestros propios agricultores, ya que anteriormente la mayoría de Colombia vivía en la zona rural. Entonces, por eso es importante brindar soluciones para esto. Esto puede ser las TIC, ya que actualmente sí están un poco desactualizados, pero puede ser una herramienta aplicada como se aplica en los textos de estos autores de Bocio, Velarde, Sarabia y Wolf. O sea, sería muy bueno aplicarlo de esta manera. Les doy la palabra a Diana. Ingrid, muchas gracias. Gracias a Rosita y a Brian por sus intervenciones. A tomarme esta última parte del conversatorio para entrar en materia con uno de los artículos que me pareció súper interesante, que es la huella hídrica y la sostenibilidad del uso de los recursos hídricos, para terminar en dos conclusiones de todo lo que abordamos con los compañeros, con los problemas de la agricultura familiar y la agroindustria. En el artículo de huella hídrica es importantísimo entender que se toman ciertos indicadores y ciertas medidas que tal vez son desconocidos para nosotros y que son indicadores que son la base para poder entender cómo de verdad se usa bien el recurso hídrico, ya sea en la agricultura familiar o ya sea en la agroindustria. Está, por ejemplo, la huella hídrica. Entonces, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica es toda esa cantidad de agua que es necesaria para producir bienes de consumo, para producir servicios, sea en una finca, sea en un cultivo industrial. Toda esa agua que se requiere lleva una medida para saber si es sostenible o no. Esa es la huella. Y los autores, que son Lastra, Bravo, Tolón Becerra y Fernández Membrive, hacen un especial énfasis y el artículo es fácilmente digerible hacia la segunda parte porque en el inicio tiene muchos conceptos que no son fáciles, pero ellos analizan cómo la huella hídrica puede permitir identificar esos patrones de consumo y señalar específicamente dónde se está haciendo buen uso de la eficiencia en términos de la cantidad y el costo de lo que tiene el agua. También ellos imparten unos detalles en cómo esa sobreexplotación del recurso hídrico nos lleva, pues definitivamente y lógicamente, a la escasez del agua, ¿cierto? Una sobreexplotación nos lleva a escasez del agua, pero también a la degradación de lo que es el sistema hídrico y el ecosistema, sea el río, sea el mar, sea la laguna,
todo eso se daña y eso decanta en que pone en peligro a todas las especies y pues no se va a dar la sostenibilidad en la agricultura, que era lo que hablaba Brian ahora, que es lo que de verdad debemos buscar. Hay unos intereses particulares que se denotan en el artículo con respecto a los grandes cultivos. Por ejemplo, acá en Colombia. Colombia somos de los principales exportadores del aguacate Hass. Y ese aguacate Hass es delicioso. Pero producir 1 tonelada de aguacate Hass es de lo que más daña el suelo y además hace un uso de una huella hídrica que es como si nosotros produjéramos o se sacara del ganado, que la explotación de ganado es la que más agua también consume con la carne, de 3 o 4 toneladas de carne. Entonces creemos que porque es aguacate no va a tener el mismo impacto de lo que tiene hoy en el suelo y el consumo de agua con la carnicería o con la ganadería. Para terminar, quiero decirles que el modelo de la agricultura familiar, en definitiva, tiene varias dificultades. Una de las dificultades es lo que resalta María del Rosario, y es que nosotros no tenemos esa fuente de capacitación para que el campesino tenga buen uso a través de herramientas digitales o de tecnología en saber qué tiene que hacer, dónde tiene que recurrir o quién le puede ayudar. Y él tampoco sabe el manejo de sus recursos hídricos, si es de la finca, si es del pueblo, no tiene esa capacitación. Pero por el otro lado, si yo me voy a la sostenibilidad del recurso hídrico en la agroindustria, pues la agroindustria lo que hace es que al intensificar la producción, pues va a usar mucha más huella hídrica, mucha más cantidad de agua y ellos tienen un impacto ambiental mucho más grande. El tema del uso de agroquímicos lo que hace es que tiene un doble efecto. Para poder usar el agroquímico se requiere agua para lavar cultivo. Para poder sacar el cultivo de manera óptima se requiere mucho más agua y crea una resistencia en plagas que lo mencionaba ahora Brian. Entonces esto es una de las grandes desventajas. Y desde el punto de vista económico, pues desde el punto de vista económico la agricultura familiar enfrenta todas las dificultades de acceso a mercados, los veíamos en las etapas iniciales cuando vimos las autopistas de la alimentación, pues porque el financiamiento que tienen es mínimo o no hay, y pues su apertura a mercados, la poca apertura que tiene le limita la rentabilidad y la capacidad de inversión. Por el otro lado, en términos de vista económico, la creciente producción hace que se escasee o se abaraten los costos del producto, entendiendo que eso no va a ser competente, el campesino no va a poder competir con esos costos. Todo esto finalmente en el ámbito que es lo que nos envuelve y para yo creo lo que más nos interesa como estudiantes de sociología, es que la agricultura familiar está arraigada en tradiciones que pueden verse amenazadas por esa homogenización cultural, por la falta de la conciencia, capacitación y tecnologías para el correcto uso del agua y para que nosotros tengamos un poco más de conciencia que finalmente las consecuencias pueden ser muy profundas y la estructura social que depende del sostenimiento, si no comemos, no vivimos, pues está en alto riesgo si nosotros no cuidamos las comunidades rurales y no hacemos un uso consciente de lo que es el agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, compañera. Chao. ¿No? Gracias.